Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a charlar con una mujer de verdad muy interesante, lo que comparte, lo que conoce, y estoy segura que les va a encantar. Como siempre, nos esmeramos en tener aquí a maestros de vida, estos seres humanos que de verdad desarrollan ese impulso que lleva su alma, y por eso, bueno, pues estamos muy contentos de recibir a Jovina. Ella es cuentacuentos, artista escénica, docente en técnica Chekhov, médico y creadora de la iniciativa cultural Tu Actor Interior. Ella está formada en técnica Chekhov en el Michael Chekhov Acting Studio y en el Michael Chekhov Studio London, como cuentacuentos en la International School of Storytelling, en Emerson College, así como en Goetheanismo, Antroposofía y Meditación de los Sentidos en la Fundación Círculo Arte Social. Actualmente desarrolla su labor en España, llevando la voz de cuentos e historias a diversos encuentros culturales. Además, a través de la iniciativa Tu Actor Interior, trabaja creando espacios que permitan tener la experiencia del arte como un camino de conocimiento. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Jovina. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, Caro. ¿Y tú? Bien, también contenta de que nos acompañes. Por casualidades de la vida nos encontramos en el camino y ahora te invité para que nos compartas una de las técnicas teatrales que conocemos poco. Bueno, los que no somos obviamente actores, no lo hemos escuchado. Y seguramente los que son actores también lo han escuchado poco, pero bueno, si han buscado un poquito más, habrán encontrado el nombre del personaje del que vamos a hablar hoy y de esa técnica actoral que propone, que es Michael Chekhov. Y nos gustaría que nos contaras, bueno, primero, ¿quién era Michael Chekhov? Pues Michael Chekhov era un actor ruso de principios del siglo XX y es el sobrino de Anton Chekhov, el famosísimo escritor. Y es un actor que revolucionó la forma que tenemos de ver el teatro. Era el principal alumno de Stanislavski, uno de los mejores alumnos de Stanislavski, que es uno de los, dentro del mundo del teatro, es uno de los teóricos, de los que han dictado la forma de hacer teatro, que ha sido más conocido y reconocido hoy día a la hora de encontrar una forma de posicionarnos ante esto de actuar, ¿no? Y Stanislavski trabajaba mucho con un método que él llamaba la memoria afectiva. Es decir, cuando queremos crear un sentimiento en escena, lo que Stanislavski decía, si usted quiere crear la tristeza o un sentimiento de la gama de la tristeza, recuerde algo triste que le ha pasado en su vida y entonces conseguirá traer ese sentimiento al escenario. Y aunque esto funcionaba desde un sentido práctico, Chekhov se dio cuenta de que lo que hacía era magnificar cada vez más la subjetividad de los actores, cada vez más, aparte de traer todas sus dificultades personales al escenario. Y se dio cuenta de que hacía falta otro enfoque, porque esto acababa creando enfermedad. Entonces dijo, no, hay que irse a algo cósmico. Si yo quiero relacionarme con la tristeza existe como un principio imaginativo objetivo. Así lo llamaba él, ¿no? Principios imaginativos que existen en un mundo objetivo que es el mundo de la imaginación. Y existen los principios imaginativos, existen los personajes. Entonces Chekhov apelaba a estas fuerzas y las corporizaba, las incorporaba a su cuerpo y a su vida interior. Entonces Chekhov en todo este desarrollo que él fue creando, se basó mucho en el enfoque que da Steiner, de que él ahí en todas sus crisis, como diciendo, no sé qué hacer con esto, de Stanislavski para arriba y para abajo, se encontró en una librería en Rusia todavía con el libro Cómo conocer los mundos superiores. Y allí tuvo como una revelación de decir, esto de los mundos superiores, ¿qué es? Y como que todas esas ideas que él ya vivenciaba, porque era un actor muy talentoso y ya trabajaba así de manera natural, pudo empezar a poner los conceptos. Y después viajó a Alemania, fue expulsado de Rusia
por, bueno, pues temas políticos, y en Alemania conoció a Steiner y estuvo trabajando mucho con todo el grupo de Bieli, de todo el movimiento de la Bauhaus, todo ese elemento artístico que la antroposofía ayudó a que floreciese, ¿no? En esa época. Y entonces él ahí fue cuando más consiguió poner en conceptos claros todo esto y luego lo siguió desarrollando durante el resto de su vida. Entonces, básicamente, el trabajo de Chekhov lo que hace es esto, nos ayuda a llamar a fuerzas imaginativas, que son principios objetivos, y nos enseña a incorporarlos a nuestro cuerpo, a nuestra vida interior, y de esta manera nos transformamos. Es decir, no es un ir subjetivo hacia adentro, sino un ir hacia afuera, crecer, hacerse grande para transformarse. Wow. Sí que es conocido lo de Stanislavski, los que nos hemos acercado de alguna manera al trabajo con la palabra, la interpretación, la actuación, bueno, conocemos en algún momento esos conceptos. Y bueno, no sé si es que yo lo entendí bien en ese momento, pero para que nos quede más claro las diferencias es, Stanislavski te dice que saques la emoción, que la busques, que ya la has vivido y que la interpretes, ¿no? Desde ese recuerdo. Es así. Y Chekhov no propone eso. No, Chekhov lo que te dice es, si tú no tienes ninguna experiencia de quién es Apolo, pues ¿cómo vas a acceder a esto, ¿no? ¿Cómo vas a traer la tragedia griega si tú no tienes experiencia a día de hoy, en este momento, en tu vida presente de los dioses griegos? O si no has tenido X experiencia que tiene un personaje, ¿no? Si dices, bueno, es que a mí esto no me Asesino. ha... Claro, si a mí esto no me ha pasado, esto no es algo que yo tenga dentro. Entonces, ¿cómo lo llamo? Y entonces Chekhov lo que propone es empezar por la corporalidad. Es decir, si yo quiero conectarme, como hemos dicho, con la tristeza, ¿no? La versión Stanislavski sería, voy a tratar de recordar algo muy triste que me haya sucedido, y la versión Chekhov sería, mira, por ejemplo, vamos a conectar con el principio imaginativo de la dirección hacia abajo. Y entonces dejo caer los hombros, dejo caer, entro en la gravedad, entro en el peso, entro. Y entonces, enseguida, si hacemos esto, en nuestra vida interior empieza a pasar algo. Hay una conexión que él llamaba psicofísica, que es la relación entre nuestro cuerpo y nuestra vida interna. Y ahí se empieza a mover. Y luego yo ya puedo trabajar con esto, lo puedo colorear, incluso puedo quitar esta forma corporal y quedarme con ese tono interior que yo he conseguido. Esta sería una manera. Y él dice, claro, la dirección hacia abajo es algo universal, espiritual, que nosotros llamamos, viene y tiene un efecto que es igual para todas las personas, aunque lo pasen siempre, por supuesto, por su propia individualidad, por su yo. Esta sería una forma así sencilla de ejemplificarlo. Y otra Mm, forma sería llamar a una imagen. Por ejemplo, podrías evocar en tu interior la sensación que tienes cuando lleva 7 días lloviendo sin parar y ya no puedes delicioso. más. Y tú conectas con esa vivencia y de pronto, oye, hay como algo dentro que se empieza a mover hacia sentimientos grises, bajos. Hay muchas formas de conectar, pero Chekhov siempre apela a principios objetivos que están más allá de nuestra vida propia, digamos, personal. Me parece muy, muy interesante, porque sí que ahora mismo hay muchos estudiosos modernos que nos dicen justamente eso, ¿no? Que nuestra postura corporal afecta nuestras emociones y bueno, pareciera algo nuevo. Sí, es algo antiguo y de hecho uno de los efectos que tiene cuando uno empieza a trabajar y a entrenar en técnica Chekhov es que también te vas dando cuenta de cuáles son tus hábitos corporales, como tu psicología, que ya tiene una forma, digamos, tu forma de ser cotidiana, eso afecta a tu cuerpo y eso crea un impedimento, crea una forma de mirar que tú no eres capaz de ver más allá. Y muchas veces si tú deshaces ese patrón corporal, entonces tu mirada se abre. Y esto es lo primero que hace Chekhov, de hecho, es crear un lienzo en blanco en nuestro cuerpo para poder entrar luego en un personaje. Es decir, un pintor, si quiere crear una obra, pues no va a empezar con un lienzo emborronado, normalmente empieza con un lienzo en blanco. Entonces, si pone un rojo, el rojo se ve. Y sin embargo, en el teatro muchas veces vamos con toda nuestra carga emocional, con nuestros hábitos físicos, psíquicos. Y Chekhov dice, espera, espera, vamos a crear un lienzo en blanco. Y él a esto lo llama el ejercicio del centro ideal, que está muy relacionado con la euritmia. Cuando se hace el andar tripartito y se parte de un centro que está situado en el corazón, que es un espacio vacío de escucha. Inmediatamente si tú te colocas ahí,
entras en una sensación de 360 grados y no es ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás, ni izquierda ni derecha, sino es como estar entre todas las tendencias escuchando. Y desde ahí tú puedes decidir libremente. Vale, quiero ir hacia adelante, porque quiero un personaje concentrado, fuerte, pum, que esté ahí en la brecha. O quiero hacer un rey que va hacia atrás, que tiene su capa, su corona, su dignidad, su sabiduría, y conectas con eso ya con una pureza, ¿sabes? Precioso, me encanta. ¿Y cómo nace en ti esta necesidad de acercarte a esta técnica? Pues yo me formé inicialmente, aunque ahora me dedico a esto, mi formación inicial es como médico. Y entonces yo me di cuenta, Caro, en las numerosas y numerosas y numerosas vidas de personas que he escuchado y he historiado como médico, de que realmente necesitábamos algo, yo necesitaba una herramienta que la ciencia no me proporcionaba, ¿no? Y encontré el camino artístico a través de la poesía, a través de la pintura, del color, del gesto. De repente uno podía poner en palabras lo que daba sentido a todo eso que estaba sucediendo en la vida de ese individuo, ¿no? Y entonces en todo esto yo me encuentro con el teatro, empiezo a estudiar en la universidad, ir a cursos, tal, pero me pasa que todas estas técnicas son habitualmente muy analíticas, son muy intelectuales, está muy bien esto de lo intelectual, pero no tienen la fuerza de poner el alma de las cosas fuera, ¿no? Hay una brecha entre intelecto e imaginación que no se consigue superar. Y en todo esto, un día buscando, encuentro una grabación y escucho su voz, escucho la voz de Chekhov, ni siquiera entendía bien lo que decía, una imagínate en inglés, por un actor ruso, pero tiene algo esa voz que a mí me llama. Digo, aquí, yo quiero trabajar con esta persona. No sé ni quién es y veo que está muerto. Genial. Y entonces, buscando un poquito más, encuentro a Graham Dixon, que es un actor y director australiano, aunque ya afincado en Londres desde hace muchos años, fundador del Michael Chekhov Studio London, y me voy allí a trabajar con él. Escribo, tal, conecto muy bien con él. Graham muy conectado a la antroposofía, con formación en euritmia, y entonces allí es donde empieza mi camino. Y encuentro a Chekhov a través de Graham, y de pronto es un reconocimiento total de un camino, ¿no? Yo recuerdo esos primeros días allí trabajando con Graham, como incluso todo lo que había aprendido previamente de antroposofía se empezaba a hacer vivo, ¿no? Yo decía, es que esto es teosofía aplicada. Cómo trabajas tu cuerpo astral, cómo utilizas tu cuerpo de movimiento, el cuerpo etérico, cómo llamas al yo superior para improvisar. Una cosa impresionante, ¿no? Y tan sencillo y tan vivo. Y bueno, pues esta es un poquito la historia de cómo me encontré con esto. Pues me encanta que, o sea, es que para nosotros los que nos gusta la interpretación de alguna manera o nos llama esto del trabajo con la palabra, con el cuerpo, pues es fascinante, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, tenemos esta técnica que por alguna extraña razón es poco conocida. Y luego entonces tú estudias esto y te vas hacia los cuentos. Sí, bueno, Chekhov tiene una relación muy fuerte con el mundo del cuento. Él remite siempre a que nos acerquemos al mundo del cuento para desarrollar la imaginación. Todo este asunto del naturalismo, que ahora está muy de moda en el mundo del teatro, tienes que ser natural, tienes que ser como en el día a día. Chekhov dice, no, 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 no. Al revés, lo que tienes que traer es fuerza imaginativa, porque tú no vas al teatro a ver a alguien tomarse un café como se lo toma en una cafetería, porque para eso vas a la cafetería. Entonces, tú vas al teatro a ver algo más. Entonces dice, dentro del mundo del cuento está toda esa inspiración para que yo pueda construir mis personajes. Que si hay un dragón, yo ese gesto del dragón lo puedo interiorizar. Esto es algo que Chekhov llamaba el gesto psicológico o el gesto del alma. Entonces, yo en un cuento puedo hacer el dragón y lo puedo gesticular, pero luego en el teatro eso lo interiorizo. Y entonces yo soy una persona dragón. Ya no se ve por fuera, pero está la imagen, está el gesto interiorizado y eso el público lo percibe. Esa imagen, esa imaginación que está actuando en el cuerpo del actor, en la voz, en la mirada, en todo lo que hace en el escenario, porque la imaginación siempre es total, siempre lo permea todo, eso es lo que el actor dice, el público dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces Chekhov invita siempre a que nos hagamos nuestra biblioteca de arquetipos, a que recorramos el mundo de los cuentos en busca de todas estas imágenes limpias, profundamente espirituales y que luego esto va a vivificar la actuación. Entonces, desde este punto de vista, para mí es esencial estar dentro del cuento.
Y ahí también hay otro impulso que viene a mi vida, que es la Escuela Internacional de Cuentos de Emerson College, la International School of Storytelling, donde hay una forma muy específica de trabajar toda la narrativa oral que está muy vinculada también al trabajo de Chejo. Entonces, entre una cosa y otra, yo voy haciendo este puente de cómo poner los cuentos en escena de una manera viva, de una manera imaginativa, de una forma que también, digamos, venza un poco esto de que poner cuentos en escena es una cosa como de ponerte una nariz y hacer voces raras y hacer cosas Cierto. tremendas, que es lo que se entiende en nuestro país por esto, ¿no? En Inglaterra no, en Inglaterra hay una cultura ancestral del cuento que no se ha perdido, pero aquí se Mm. ha perdido mucho. En Latinoamérica, por ejemplo, se conserva muchísimo, es increíble, pero aquí hemos perdido y muchas veces la gente piensa que los cuentos son, pues eso, cosas banales, que no tienen nada que ver con el día a día, que no tienen nada que ver con su vida y no se dan cuenta de que viven imaginaciones súper nutritivas que nos ayudan a transformarnos y caminar. Fíjate que esto que estás diciendo ahora, bueno, yo me dedico también a dar clases de voz y cuando quiero que mi alumno le dé vida al texto, porque ese es mi idioma con el que yo les digo las cosas, les digo, es que tienes que tener una intención. Ujú. Tú tienes que sentir la intención con la que vas a leer el texto, porque si lo quieres leer desde donde tú estás, lo que tú eres, no va a haber una transformación. Necesito que te des cuenta que eres capaz de hacer algo más cuando estás parado en otra intención, que ahora me está recordando un poco lo que tú has dicho, pero obviamente con otras palabras y obviamente desde otro conocimiento, ¿no? El mío era conocimiento técnico de lo que yo aprendí en locución comercial, pero siempre les digo, si tú hablas desde el pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me rechazan, eso es lo que va a sonar en tu voz, ¿no? Y lo vas a proyectar tanto que luego dices, ay, ¿por qué toda la gente me trata como si yo fuera un pobrecito que nadie me quiere? Pues porque lo estás haciendo así, justamente. Claro. Y bueno, esto me ha resonado ahora que lo has dicho. Sí, porque de alguna forma nuestra personalidad cotidiana, al no ser conscientes de ella y no tener herramientas para trabajarla, digamos que como que sangra en la forma de hablar, se filtra y lo tiñe todo, como decíamos lo del cuadro, al no haber creado un lienzo en blanco y no tener un lenguaje de gestos internos, entonces se pierde, ¿no? Por ejemplo, para esto a mí hay una herramienta que me gusta muchísimo de la técnica Chekhov, que es cómo trabajar con los 4 elementos, que es algo que Chekhov también se inspira en la euritmia, pero lo trabaja de una forma adaptada al actor. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar con el elemento tierra, te va a decir, mira, imagínate que el aire es una sustancia muy densa y que cada vez que tú haces un gesto en el aire te resiste, como si fuera arcilla, ¿no? Y no lo hagas de una forma que genere tensión, no se trata de luchar, sino simplemente trabaja con esta imagen. Y haz gestos definidos, muy claros, que tienen un inicio, un clímax y un final. Si tú haces esto durante 2 minutos, en tu vida interior empieza a aparecer un color que es denso, un color que es de muy arraigado, seguro de sí mismo. Es la tierra, es la cualidad de la tierra. Y cuando tú desde ahí, una vez que lo has trabajado un poco, llegas al habla, entonces el habla es totalmente diferente. O podrías Mm. trabajar desde el aire, ¿no? Un impulso que ¡bum! Viene, te lleva a tal, y tú eres como una hoja de estas o la bolsa de American Beauty, ¿no? Esta imagen de la película que la bolsa no tiene ninguna voluntad y entonces el habla se convierte en algo que está lleno de impulsos, pero que tú no controlas. Y esto también lo puedes crear o lo puedes reducir un poquito y decir, bueno, quiero que llegue alegría, quiero que llegue vida, quiero que lleguen burbujitas. Entonces metes esta cualidad, pero con un poquito de tierra también. Es una forma preciosa de trabajar el habla y que él lo coge directamente de Steiner, porque en las conferencias de arte dramático Steiner nos dice muy claro, primero el gesto y después el habla, nunca al revés. ¿Eh? Y él tiene los 6 gestos del habla que trabaja, que Steiner los da ahí muy claros, ¿no? Por ejemplo, el señalar, ¿no? Y entonces desde el señalar surge ese tipo de habla eficaz, clara, política. Ujú. Y Chekhov coge todo esto, incluso lo lleva pues a una riqueza de lenguaje interno gigantesca, ¿no? Guau, ahora ya tengo curiosidad por saber lo del fuego y el agua.
Son ejercicios que trabajamos mucho en los talleres. Yo siempre, los básicos de Chekhov son estos. Las 6 direcciones del espacio, muy importante, cómo comprender la esencia de cada dirección y utilizarlas para la actuación, y los 4 elementos. Y luego esto llevarlo al día a día, que yo te digo que yo como médico, que me formé en técnica Chekhov de forma así paralela mientras estudiaba y trabajaba como médico, y es alucinante. O sea, es alucinante que llega una persona y a lo mejor viene súper agresiva, parece que te va a comer, y tu impulso personal es Dios, me quiero quitar esto de encima, ¿no? Pero si eres capaz de retener un momento esa reacción, que te ayuda mucho el teatro a hacer esto, ¿no? Y escuchar y decir, a lo mejor me voy a echar un poquito para atrás, voy a abrir aquí los hombros, voy a recostar, voy a hablar más suave, y la persona se empieza a sentir escuchada, se empieza a sentir recibida, y todo ese nivel de agresividad que tiene por lo que sea que le ha pasado, porque lleva 5 horas ahí esperando sin que nadie le haga ni caso, de repente, ¡pum! Y te dicen, gracias, gracias. Y antes incluso de que hayas hecho nada, solo porque has abierto un momento la conexión con el espacio de detrás. O a veces todo lo contrario, ¿eh? Te viene alguien muy tal y dices, no, lo que necesito es conectarme con la dirección hacia adelante para poner un freno claro, límite y enfocado a esto, ¿no? Mm. Pero tú lo decides. Lo importante es ser libre en ese. Entonces, bueno, las direcciones del espacio y los 4 elementos son como la base de la conexión esta psicofísica que hablábamos, ¿no? Entre nuestro cuerpo y nuestra alma, alma física, podríamos llamarlo. Oye, pues es mucha coincidencia, ¿no? También cuando uno busca información de Chekhov. Ah, no, pero es que ahora encontré a Anton Chekhov, que es el más Siempre famoso. aparece Anton, Sí. de Michael Chekhov. Le pillaron, la verdad es que el pobre tuvo, bueno, va a decir mala suerte, es lo que le tocó, y ya está, ¿no? Pero por un lado, temas políticos en Rusia, que se tuvo que ir so pena de muerte, vamos, de que le avisaron de decir o te vas o adiós. Después en Alemania y empezaron las guerras. Luego estuvo en Inglaterra, también se tuvo que marchar, y acabó en Hollywood, que todos los grandes de Hollywood de la época clásica, lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, Cary Grant, Marilyn Monroe le adoraba. O sea, todos estos grandes actores trabajaron con Chejo, Guau. ¿Y pero por él no qué? consiguió no acabó de crearse un impulso continuo, y está resurgiendo mucho ahora, fíjate, la gente buscando pues otros enfoques, va encontrándolo, ¿no? Ujú, sí, es lo que te iba a decir, ¿por qué se mantiene más Stanislavski, que es el más famoso siempre? Pues no lo sé. También, mira, Chekhov empezaba todos sus cursos con 100, 150 alumnos, porque la gente quería ir como loca a trabajar con él, y acababan 20, 30, 10, o sea, porque requiere dejar atrás tu personalidad, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Quiero decir, hay un elemento muy egoico de yo quiero brillar, yo quiero tal, yo quiero decirle al público lo que tiene que vivir, lo que tiene que hacer y lo que tiene que sentir, porque yo estoy aquí en el escenario. Ojo, Chekhov te decía, tú eres un hueco de escucha, y tú trabajas junto a un principio imaginativo. No eres tú ni es el principio, sois los dos danzando juntos, y eso requiere un trabajo espiritual. Entonces, no mucha gente lo comprende, qué es esto de dejar la subjetividad personal a un lado, pero por otro lado canalizar principios objetivos que se manifiestan dentro de ti, o sea, en tu subjetividad. Entramos en esto de lo subjetivo objetivo, que trabaja tanto Steiner en la filosofía de la libertad. Es que la verdad que la antroposofía destila por todas partes. Cuando la conoces y vas viendo la obra de Chekhov, dices, sin la antroposofía es muy difícil realmente entrar aquí, ¿no? Y bueno, creo que parte de esa dificultad es por esto, porque es un camino interior. Lo bueno es que, bueno, pues que mucha gente se está dando cuenta de que sí quiere hacer ese camino, que es un camino de autoconocimiento y de conocimiento, de que la realidad se revela en tu interior. Es algo precioso, ¿no? Ay, pues sí que suena muy interesante este trabajo. Bueno, y el tema del cuento, o sea, tú ahora me imagino que al trabajar el cuento, pues aplicas todo esto que has aprendido, ¿no? Metes ahí la técnica Chekhov. Sí, sí, cuando trabajamos los cuentos, primero empezamos mucho habitando el espacio del narrador, que es este centro ideal, y desde este centro ideal yo puedo entrar a un personaje y puedo salir, y puedo entrar en una determinada
atmósfera, puedo entrar en la casa de la bruja, que es muy densa, que es tal, pero luego vuelvo al centro. Es muy importante porque tú en un cuento tienes una gran responsabilidad, que es coger al espectador, meterlo en un universo, que es el mundo de la historia, cada historia es un mundo y un ser, te diría, y llevarlo sano y salvo hasta el final. Si tú te pierdes en ese territorio, si no tienes un buen espacio del narrador, tampoco vas a poder llevar a tu público, a la persona que te esté escuchando ahí, ¿no? Y luego hay un elemento imprescindible en la técnica Chekhov, que también, de nuevo, bebe de Steiner y de las conferencias de arte dramático, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Es decir, cómo yo aprendo a escuchar la imagen, a escuchar la palabra, a escuchar la frase que va a decir. Entonces no hablo desde mí, sino que algo habla a través de mí. Es este estilo épico que habla Steiner de yo me relaciono con algo que está aquí atrás y lo pongo delante. Lo cojo desde aquí atrás, una imagen y érase una vez un castillo. Y lo coloco y lo dibujo y lo pinto. Entonces todo esto requiere una escucha, requiere que te des el tiempo de recibir la imagen sin prisa, que siempre queremos correr, siempre es como, eras una vez, un momento, ¿dónde está tu espacio de atrás? Y ponerlo. Entonces esto es muy, muy importante, son como herramientas básicas a la hora de contar cuentos que regulan la respiración también, ¿eh? Porque ahí tú te das el tiempo de traer, de poner, de quitar y el público lo agradece porque por fin lo ven, ¿no? Por fin su imaginación se despierta y ven las imágenes. Y luego está, pues lógicamente, todo este trabajo a la hora de crear los personajes y de trabajar el habla con los diferentes principios de la técnica Chekhov. Todo esto es así como, parece muy complicado y luego empiezas a hacerlo y vienes solo, ¿no? Vienes solo. Y eso es fundamentalmente en lo que me apoyo. Eso y algo que trabajábamos mucho en Emerson College, que me encanta, que son los mapas. ¿Qué son los mapas? Tendríamos los huesos de la historia, que es como esos hitos claves en los cuales la historia no se sostiene, digamos que sería como el argumento reducido a su mínima expresión. Y luego hay un mapa que es, siguiendo todo el arco narrativo de la historia, tú vas teniendo una imagen por cada una de esas escenas y esas imágenes son como puertas. Tú entras ahí y trabajas con preguntas orientativas, que esto es algo que da Chekhov también. Tú entras en esa imagen y empiezas a describirla. ¿Qué colores hay? ¿Qué hacen los personajes? Tú empiezas como a ser un espectador dentro de esa imagen. ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué sienten? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué hay ahí en ese rincón? ¿Qué árboles hay en el bosque? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Y luego puedes entrar un poco más en cómo se siente uno aquí, ¿no? Y si tú has hecho todo este camino, si tú realmente has explorado cada escena de esta forma, pasándola por tu corazón, cuando tú luego se la cuentas a un público, el público ve las imágenes con mucha, mucha más claridad. Y esto es algo que hay incluso estudios de cuentacuentos que han probado. Bueno, voy a dar las imágenes viéndolas yo interiormente de manera muy pobre. Y luego, o sea, un grupo de niños que son geniales para esto porque lo cogen todo. Y luego los niños hacían un dibujo del cuento. Y cuando el cuentacuentos hacía esto, el dibujo eran generalmente pues pobres. Y si el cuentacuentos tenía una imaginación muy viva y no se trata de que la expresase, sino de que esa imagen estuviese presente, aunque no la verbalizase, no describiese todo, entonces los dibujos de los niños eran infinitamente más ricos, incluso algunos coincidiendo con cosas muy precisas que el cuentacuentos llevaba en su imagen interior. Entonces esto que se trabaja mucho en Emerson y que ya te digo que combina muy bien con el método de las preguntas orientativas, pues es muy importante. ¿Y qué más cosillas? Las atmósferas. Las atmósferas es algo que es revolucionario de Chekhov. Yo creo que ninguna otra técnica teatral señala esto. Y Chekhov dice que la atmósfera es el alma del espacio. Fíjate qué cosa tan bella. Entonces está nuestro mundo interior, pero está el alma del espacio. Entonces, por ponerte un ejemplo muy claro, Caperucita, ¿no? Caperucita tiene su mundo interior, su vida interna como personaje, ya está allí cogiendo flores por aquí, por allá, feliz, distraída, qué bonito, aquello, pero fuera, en el aire, en el espacio, está pasando otra cosa. En el espacio empieza a haber amenaza, en el espacio empieza a haber noche, en el espacio se empieza a acercar algo que Caperucita no se da cuenta, pero ese es el alma del espacio, es diferente que el alma de Caperucita. Y entonces, cuando uno trabaja un cuento, tiene que poder relacionarse con el alma del espacio y recorrer cada escena y decir, ¿qué sentimiento hay aquí? ¿Qué vivencia? O incluso qué color? Lo puedes poner en muchos términos. Podría ser simplemente oscuridad, densidad,
presión. Ya con eso, ¿cómo te afecta, no? Si tú te imaginas que a tu alrededor hay oscuridad, presión, eso te empieza a afectar de una forma. Y hay personajes que se enteran de lo que pasa en las atmósferas y hay personajes que no, como Caperucita, ¿no? O personajes que las resisten. Un gran guerrero, puede haber miedo, puede haber amenaza, pero un gran guerrero dice, yo a esto me enfrento. Lo percibe, pero lo enfrenta. Como pasa en Lorca, ¿no? En La zapatera prodigiosa, que hay una escena muy bonita, que hay una atmósfera en el pueblo que es de cuchicheo, de crítica, de dejarte rígido, que no salgas, encorsetarte. Y el zapatero se rinde ante esa atmósfera, se achica, digamos, y no se atreve a salir, mientras que la zapatera dice, de eso nada, ¿eh? Que yo sé quién soy, como decía el Quijote, a mí esto no, yo esto no lo acepto, y ella enfrenta a la atmósfera. Entonces vemos ahí esa dinámica entre el alma de un personaje y el alma de la atmósfera, y esto es algo que lo trae, esto es muy exclusivo de Chekhov, y sin eso es como si no, si tú no trabajas la atmósfera, luego la palabra cae en un espacio vacío, ¿sabes? Si tú hablas de Romeo y Julieta, pero no has creado la atmósfera del amor, aunque sueltes maravillosamente los speech de Romeo, de Julieta, eso queda, no llega, porque la atmósfera es el aire y el espectador percibe la atmósfera antes que ninguna otra cosa, no es intelectual. Es cierto, sí, sí que noto cada vez más, porque bueno, cuando vas despertando el oído también Mm. ayuda, que sí que nosotros, y ahora lo digo mucho, nuestras palabras también son creadoras de atmósferas. Entonces, bueno, tener esa conciencia también de que yo soy creador de una atmósfera, como dices tú, si nos ponemos aquí a criticar a alguien, pues se va a hacer una atmósfera que no va a ser la más agradable, ¿no? En cambio, si nos ponemos a, no sé, a decir palabras, pues que nos llenan de fortaleza interior, pues se va a notar, ¿no? Sí, va a haber otra atmósfera. Es que el aire es una sustancia viva, o sea, creemos que el aire es algo inerte que está ahí a nuestro alrededor y que son X moléculas químicas y tal, pero el aire realmente es algo vivo y el aire recibe lo que tú pones en la palabra, recibe lo que tú haces con el cuerpo y juega con ello y se transforma. Y esto es muy importante desde un punto de vista moral incluso por lo, cómo se está matando el aire a través de las radiaciones, que si 5G, que si todos estos pensamientos, imágenes dispersas, todo eso queda en el aire y lo va, te diría, como deshilachando, rompiendo, ¿no? Esta muerte del aire, que incluso viene ya del mito de Isis y Osiris. Y cuando uno trabaja así, de repente el aire empieza a recuperar su vida y lo notas. Tú entras en un espacio donde se ha hecho un trabajo así, se ha hablado conscientemente, se ha trabajado el movimiento conscientemente, entrar a un sitio donde han hecho euritmia, o sea, ese aire tiene forma y tiene vida. Sí, Qué sí. interesante de observar, ¿no? Bueno, por eso yo por eso digo que las religiones en parte se crearon para recibir esa atmósfera, ¿no? Y esa Mm. energía y los rezos daban ese ambiente que ayudaban a los que estaban ahí, ¿no? Siguiendo. Entonces, bueno, sí que es un tema que al menos para mí ahora mismo es como mi bandera, ¿no? De defender la palabra y lo que hacemos con ella, ¿no? Lo que vamos creando con ella. Entonces, Sí. bueno, tú ahora, pues, eres formadora, o sea, das cursos y ahora Sí. mismo tienes uno en puerta, ¿no? Sí, yo ahora mismo profesionalmente estoy trabajando como artista escénica, como cuentacuentos sobre todo, llevando el cuento pues a todos los sitios donde es necesario. El último proyecto fue con una escuelita de música que querían montar el Patito Feo en un cuento musical y fue algo bellísimo con todos los peques. Y por otro lado, efectivamente, formo en técnica Chekhov y formo en el arte de contar historias. Y esta es la formación que tengo ahora. Es una formación bastante fuerte, son 3 módulos, en cada uno de un fin de semana de duración. Y entonces entre módulo y módulo uno va llevando tareas, ¿no? De tal manera que lo que trabajas en un módulo, si empezamos con estos mapas, tal, te llevas un cuento y a la formación siguiente pues traes tu cuento trabajado y en equipo, con los compañeros lo vemos y entramos en otras cosas, dinámicas, silencios, umbrales, todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo fíjate que me encuentro que mucha gente es como, ¿y esto para qué sirve, no? Si yo no soy cuentacuentos profesional, ¿esto para qué sirve? Y me llama siempre mucho la atención esta pregunta. Yo al principio pensaba, jo, pues es obvio, ¿no? Si tú eres psicólogo y trabajas con el cuento, psicólogo, terapeuta, coach, profe, que son profesiones muy vinculadas a la historia, porque sí se reconoce que las historias y los cuentos
tienen la capacidad de ir más allá de lo racional y de relacionarse con ese núcleo interno sagrado de la persona. Esto sí se sabe a nivel teórico, está muy descrito, pero no se concede la importancia de que cómo tú das esa historia y cómo tú te has relacionado con ella es justamente lo que consigue que llegue o que no llegue, que se quede en una mera anécdota de, bueno, pues mira, este me ha dicho que esta historia significa esto, significa aquello, o que tú a través del cómo lo das, no del qué das, sino del cómo lo das, esa historia llegue. Y vale para cuentos, y vale para historias, y vale si tú eres comunicador, y vale si eres abogado y tienes que hablar con tu cliente y sabes dar forma a la palabra y sabes eh, crear con el aire, y entonces todo eso va a transformar directamente la capacidad que tú tienes de comunicarte con el corazón de la gente. Es que esto va de eso, ¿no? De construir un puente de corazón a corazón. Y esto es lo que trabajamos sobre todo en este curso, cómo construir este puente de corazón a corazón utilizando las distintas herramientas técnicas y también las herramientas interiores de relación con la imagen, de autoconocimiento de mi gesto corporal, de conocimiento de estos principios imaginativos que nos habla Chekhov. Y bueno, la verdad que es un viaje muy bonito, o sea, es un curso que a mí me encanta, me nutro mucho de lo que aprendí en Emerson College y de hecho me acompaña mucho Roy Gallor, que es uno de, bueno, como mi principal profesor, es un cuentacuentos maravilloso que da clases allí. Y sigo un poco esta dinámica de allí combinándola con la técnica Chekhov y es una belleza, la verdad. Yo adoro este curso y todo lo que surge en la gente, es que es increíble. Hay gente que no es capaz de escuchar un cuento de hadas porque produce un rechazo tremendo, tremendo, tremendo y empiezan a entrar en esto y dicen, jolines, ¿hasta qué punto estaba ciego y ahora me empiezo a ver a mí mismo, ¿no? A través de las imágenes. Sí, además hay que verlo también como una contribución, como dices, a la limpieza del aire, porque la mayoría de las conversaciones que llevamos a cabo durante el día a día, y por eso a veces quedamos agotados, son conversaciones, pues, huecas de imágenes, como dices tú, están vacías, no hay, ¿no? O sea, estás hablando: "Ay, es que fíjate que la vecina a la mañana me echó la bronca porque no sé qué y no sé cuál", y realmente ahí no hay nada, no hay contenido, ¿no? Y como dices tú, lo ves en los niños claramente. Yo cuando a mi hija le cuento una historia de mi vida, ¿no? Por ejemplo, y tuve una perrita que la quería tanto, era como mi hermana, vivimos tantos años juntas, era pequeñita, peludita, así me encanta. Entonces mi hija está feliz, ¿no? Feliz porque le traigo justamente a la mente mis experiencias y yo creo que justo como dices tú, yo cuando hablo y cuando describo mi infancia, voy pasando en mi mente las imágenes de los campos donde yo jugaba, ¿no? La gente que estaba conmigo, y pareciera que ella lo siente. O sea, ella está recibiendo la imagen porque lo está disfrutando, no es: "Ay, bueno, mamá, ya me voy, que ya me aburrí", no, es realmente la atención, la escucha, y en cambio, cuando le estoy diciendo: "Nena, recoge, no tires", no, ni caso. Claro, es que cuando lo que todavía no nos damos cuenta, vivimos mucho en la conciencia del individuo, ¿no? Sobre todo los adultos, de yo soy un yo separado de todo lo demás. Y nos creemos que esto es así y que nuestro mundo interno está encerrado en nosotros y que nadie lo ve. Pero esto no es así. Cuando la imaginación hace acto de presencia, cuando la imaginación aparece, nos envuelve a todos, que es lo que pasa también en el teatro, ¿no? Muchas veces los actores, ay, no sé si tengo conexión con el público, si no estoy inseguro, de hacer trucos, clichés, cosas aquí para que no se note y para que me sigan y entretener a la gente. Eso no te hace falta si estás arraigado en la imaginación, porque cuando ese mundo aparece, entramos todos ahí. Entonces, cuando tú le cuentas a tu nena una historia biográfica, hablando de las imágenes y tu palabra se conforma y con tu cuerpo les das forma y dices, pongo aquí esta imagen y aquí la otra y aquí la perrita y un día se metió por un, yo qué sé, por un hueco de un arbusto y no era capaz de encontrarla y entré allí y casi te metes en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si tú vas creando todas estas imágenes en el aire, de repente es un mundo a tu alrededor, que es otro de los mapas de las historias, el mapa de las localizaciones y de todas esas figuras, ¿no? Y es así, la verdad que es totalmente diferente tener este conocimiento práctico que no tenerlo. Y claro, de cara a las conversaciones cotidianas, lo que tú dices, ¿no? O sea, estamos siempre desde nosotros
Y si tú eres capaz de salir de ahí un momento, yo lo digo, practicar esto mientras fregáis los cacharros. O sea, tú estás allí fregando los cacharros y de repente dices, me voy a conectar con la dirección hacia arriba y empiezas a fregar los cacharros, pero vamos, y encima te nutre tal porque estás conectando con algo más grande que tú, con una imaginación, con un principio imaginativo tan grande como una dirección, que es gigantesco. La gente no, muchas veces no lo ve esto hasta que lo vive, ¿no? O pasa la aspiradora, pues pasa la aspiradora desde la cualidad del agua. Ese día que estás agotado, que no puedes con la vida, pasa la aspiradora como si estuvieses y flotases y el agua te acompañase y te ayudase en todo lo que haces. De repente es otro, y lo puedes practicar así, y la vida cotidiana cambia, cambia totalmente. Ah, mira, qué buen tip, lo puedes llevar a la práctica, como dices, sin ser, maestro, ni cuentacuentos, ni nada, que me parece fantástico esa buena sugerencia, consejo. Y también me hiciste recordar el libro del Caos Sensible, de Schwenk, que justo habla del aire, ¿no? Nuestra voz es se produce gracias a ese aire que exhalamos, y me encanta porque yo no había o sea, cuando él me pone esta imagen que yo no había tomado en cuenta nunca, en ningún momento, no sé por qué, que dice que el aire no se somete a la ley de la gravedad, porque para salir tiene que ir hacia arriba. Y me pareció así como, ya sé que suena muy simple y muy sencillo, pero para mí fue como, guau, ¿por qué nunca lo había pensado, no? Qué cosa tan simple, y no había tenido el tiempo, desde el 2006 que estudio esto de la voz hasta ahora, jamás me había dado cuenta de esta simpleza que hace que me dé mucha fuerza también a la hora de hablar, porque a muchos nos pasa, ¿no? En mi caso sí que tuve que trabajar voz cerrada, garganta cerrada, ¿no? Pensar que desde aquí se emitía la fuerza de la voz, desde la garganta, entonces le pones más tensión, más peso, y no Mm, es la garganta, es el aire. Y es el gracias a aire. él lo entendí, fíjate. Sí, es que es esto, ¿no? Esto, fíjate, Graham Dixon lo decía muchísimo. Decía, no, no estás tú solo con tu cuerpo y con tu vida interior. Conecta con el espacio, conecta con el aire. Entonces, el habla viene desde fuera. Es que el habla, la imaginación, el gesto, somos mucho más seres periféricos que seres Mm, centrales. En realidad lo central es muy poco y todo lo gigantes que somos periféricamente no nos damos cuenta. Entonces el habla, cuando la recoges, la coges, la coges, la coges, la coges y ¡fua! Sale, ¿no? Y así se solucionan también muchos temas de voz que hay, ¿no? De dolores, de tal, de necesidad de forzar. Y cuando eres capaz de abrirte a ese mundo y percibirlo como un órgano de escucha, es un mismo órgano, el oído y la laringe. Escuchas, escuchas y luego la palabra sale a través de la laringe, ¿no? Que es la parte masculina de ese órgano. Mm. ujú. Sí, sí, además pasamos ese aire por la sangre y sale ya con todo nuestro ser impreso ahí, y eso que decía en algún punto Steiner, ¿no? Hacemos esculturas con la palabra, y eso, pues, o sea, ya ahí ya sientes una gran responsabilidad al hablar, decir: "Bueno, pues, ¿cómo va a ser mi escultura?". También lo decía José Ángel Valente, este maravilloso poeta español. Él decía que cuando escribía poesía para él era como hacer esculturas, esculturas con la palabra. Valente Claro. esto lo tenía muy, muy claro y se nota cuando le lees esta vivencia de que su palabra se forja en el aire y le da forma. Ujú. Pues yo me quedo con esta palabra de la imaginación porque me ha encantado. Ahora la voy a empezar a utilizar porque siempre digo la intención, pero yo no sé si eso está muy claro. Mm. El tema de la imaginación, yo creo que además es bonito, retomarlo, porque como adultos la imaginación la dejamos ahí, ya no es cosa nuestra, ¿no? Como que pensamos que ya no nos pertenece y sí. El tema sobre todo es que tú seas capaz de pasar de esa intención subjetiva a una imagen. Y eso es lo que realmente lo manifiesta, a una imagen o a un principio imaginativo, como decía Chekhov, ¿no? Que si tú quieres hablar con alegría y con desparpajo y que a la gente le llegue un montón de energía, sepas que si vas hacia arriba y hacia adelante, inmediatamente ¡bum! Va a aparecer esa especie de fuego en la palabra, ¿no? Y ahí es cuando se hace real y no estás, es que de la otra forma, Caro, es como si tuvieses que estrujar tus sentimientos, ¿no? Yo tengo esta intención y entonces ahora tengo que forzarla para que salga hacia afuera.
Y de esta forma es tan fácil, porque en realidad el mundo espiritual está ahí disponible para nosotros, deseando colaborar, trabajar, son felices. Tú dices, por favor, ven, y todo lo que viene es alucinante. Lo que pasa que es eso de pedir, yo será dado, ¿no? Pero hay que pedir. Claro, pero es que hay gente que te dice, por ejemplo, yo hablo súper golpeado y no sé hablar de otra manera, y así hablo yo y yo, ¿no? ¿Sabes? Mira, la manera de trabajar esto, cuando eso aparece, no es ir directamente a la voz, porque la voz es un reflejo del alma. Entonces, vas al gesto. Siempre acuérdate este consejo de Steiner, ¿no? No vayas directamente a tratar de trabajar la voz, porque entonces entras en lo intelectual, en tengo que hablar más alto, tengo que hablar más bajo, tengo que hablar más legato, más staccato, ¿no? Sino ve al gesto. Entonces, si una persona habla de una forma golpeada y no puede evitar ir hacia adelante, ¿no? Esto, muchísimas, los coléricos son todos así. Empiezas, por ejemplo, a trabajar el gesto del agua. Entonces tú, eso, lo que te decía, te imaginas que el agua te mueve, que el agua te rodea y que todo tu movimiento es como, tú quieres levantar un brazo, pero no eres solo tú levantando el brazo, sino que es como si el aire te acompañase suavemente y lo bajas y suavemente te acompaña. Y empiezas a entrar en estos movimientos fluidos, ondulados, y si tú estás un rato ahí, esa cualidad empieza a aparecer y luego la puedes llevar a la. Siempre se trata de esto, ¿no? Yo hago un gesto, ese gesto hace nacer en mi alma algo, mi alma empieza a colorearse, se empieza a mover el alma gracias a este gesto que yo voy haciendo. Y cuando el alma ya está en movimiento, puedo retirar el gesto corporal y ya quedarme con el eco y eso llega al alma. Esta es como el orden, digamos, correcto. Lo importante es encontrar pues esa cualidad que quieres trabajar con esa persona, ¿no? Que si es alguien que habla muy agudo, te vas a dar cuenta probablemente de que siempre tiene la cabeza hacia arriba y a lo mejor con bajar un poquito la barbilla y conectar un poco con un poquito más hacia abajo ya su voz, ay, como que reposa y arraiga. Entonces, bueno, esto es lo que recomienda Steiner y lo que Chekhov nos da mucha biblioteca, que digo yo, ¿no? De cualidades y de cositas que cuando las trabajas mucho, pues ya enseguida haces el ojo y dices, ah, mira, ahora voy a recurrir a esta o a la otra. Ujú. Bueno, entonces cuéntanos del hilo dorado. Pues el hilo dorado es esta formación en el arte de contar historias que te comentaba, que empieza ahora en abril. Empezamos el 28 de abril. Entonces son 3 fines de semana, el último de abril, el último de mayo y el último de junio. Es fácil de recordar. Y esto que te decía, que es muy progresiva, que es muy... mucha gente me dice, ¿no? Y hace falta ser actor, y hace falta... No, no hace falta. Al revés, trabajamos en una atmósfera muy cálida, muy cercana, muy para que cada uno encuentre su voz y su manera de contar. Y bueno, y esto es lo que hay, es algo muy nuevo que no existe en España ahora, yo esto lo sé porque he buscado por todas partes Ujú. y que es un poco mi impulso, ¿no? Poder llevar esta manera de contar para papás, para profes, para psicólogos, coaches, actores, gente que simplemente quiera relacionarse con el cuento para nutrirse y como camino de desarrollo personal. Y en esta formación uno sale, o sea, la idea es que tú sales de esta formación ya con un pool de herramientas y de experiencias que tú ya estás preparado para poner un cuento en escena o para poner un cuento delante de un público. Luego, lógicamente, tú vas a seguir profundizando todas estas cosas si te interesa y es una práctica, como todo, nada surge así sin trabajo, pero ya te llevas como un mapa completo de cómo hacer esto, te llevas un camino ordenado, metódico, rico interiormente, para que ya salgas de ahí con esa capacidad y la puedas aplicar a lo que sea que tú te dediques en lo cotidiano. Si es cuentacuentos, genial, y si tienes otra profesión, pues que lo puedas llevar también. Y Mm. empezamos en abril, las inscripciones están abiertas, me pueden contactar quien esté interesado, me puede escribir o me puede llamar. Lo más fácil quizás escribirme es, mi correo es fácil, es hola@tuactorinterior.com, que es la iniciativa cultural desde la cual estoy sacando todo esto, se llama Tu Actor Interior. Ujú. Y bueno, y lo más fácil es siempre agendar una llamada. Si hay alguna persona interesada, a mí me gusta primero hablar y ver un poquito qué necesitan, qué es lo que van buscando, para ver si es un curso que realmente les puede ayudar y acompañar. Claro. Bueno, entonces es presencial. Sí, es presencial. Sí, 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 es presencial.
y es en la Sala Mirto, es en Madrid. La Sala Mirto es una salita de Luis Dors, que es un actor y director maravilloso, que yo le tengo mucho cariño, y tiene una salita en la zona de Valdeacederas. Es un sitio así de madera, redondito. Yo la primera vez que entré ahí, claro, tuve esta vivencia de que el aire estaba vivo, ¿no? Entré allí después de recorrer muchas salas de teatro y que están muertas, que llegas allí y dices, aquí no hay nada. Y entré en la sala de Luis y fue como, uy, si esto está lleno de imágenes, de seres, de vida, de cosas que corren y dicen cosas en el silencio, ¿no? Y entonces es ahí, está muy cerca de Plaza de Castilla, que es muy, muy a mano para todos. Y de alguna forma Madrid, gente que dice, jo, es que es en Madrid, es que ¿por qué no lo haces en País Vasco? Lo haces en... Bueno, tenemos que En movernos un Asturias. poco porque son formaciones, claro, son formaciones que cuesta en general sacar adelante, ¿no? Entonces a mí me encantaría hacerlo en todos los sitios de España, pero creo que Madrid es un buen lugar para centralizar esto. Yo voy desde Asturias, así que el que tenga que viajar podemos ir juntos entre. Pues muchas gracias, Jovina, por compartirnos este tema tan fascinante que realmente nos ha sorprendido y nos encanta traer, pues, artistas desconocidos, como ya hemos traído a Gil McClint Mm. y a Shul Solar, y bueno, que nos encanta que nos compartan estos artistas que como que van resucitando, ¿no? Reviviendo gracias a ustedes. Así que muchas gracias y bueno, ojalá todos los interesados se pongan en contacto contigo. Muchísimas gracias a ti, Caro, por este impulso que llevas de traer tantas cosas buenas y bonitas y darlas a conocer, que es un trabajo espléndido. Mil gracias a ti. Fascinante el tema que nos ha compartido hoy Jovina. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero de verdad que les haya sido de mucha utilidad. A mí, bueno, ya saben que este tema de la palabra me encanta y todo lo que sea crear imágenes, todo lo que sea rodearnos de la belleza, de la sabiduría, es muy, muy importante para nosotros hoy más que nunca. Ya sé que siempre, pero yo creo que hoy lo necesitamos más que nunca. No perder ese contacto especial con la belleza, con el arte, con el calorcito que nos trae siempre el trabajo artístico. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que hay 3 cursos ahora mismo que están funcionando, están vivos, despertando ya, arrancando motores. El arte de la palabra con Sol Tolmar, Nutrición para la Libertad con D'Angela Romero. Y comenzamos el 29 de abril con el maestro Pedro José Martínez, el tema del ser del ángel. Así que cualquier información que necesiten pueden escribir a info@palabraderudolfsteiner.com y con gusto resolveremos cualquier duda. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual.